Siempre he sostenido que entre los numerosos casos en los que acompañé a mi ilustre amigo Sherlock Holmes hubo algunos que por razones de estado no pudieron ver la luz de la imprenta durante mi vida profesional. Uno de esos asuntos, cuya memoria se me presenta todavía asociada al olor acre de la tinta y a la frescura de un jardín londinense tras la lluvia, es el que yo mismo he dado en llamar el caso del secante del jardín. Fue en una tarde gris de finales del siglo XIX cuando aquel asunto se abrió de forma inesperada ante nosotros en nuestro ya legendario domicilio del 221B de Baker Street. Holmes se hallaba recostado en el sofá junto a la ventana con los ojos entrecerrados y las manos cruzadas sobre el pecho mientras la larga figura se perfilaba en la penumbra como la de un asceta entregado a alguna abstrusa meditación. Te aseguro, Watson, que la niebla y el silencio de Londres son una escuela de observación más provechosa que muchas universidades. Yo estaba leyendo los partes de la mañana en los que se hablaba con insistencia de ciertas tensiones diplomáticas en el continente, y levanté la vista ante aquella observación que me pareció más enigmática que de costumbre. Pregunté a mi amigo qué le llevaba a semejante conclusión, pues desde mi punto de vista la tarde no ofrecía sino tedio y humedad. Cuando el espíritu se ve privado de estímulos groseros, mi querido doctor se afina para percibir los matices, y en los matices suele ocultarse la verdad. Estaba a punto de responder a aquella máxima que sin duda habría interesado a más de un filósofo cuando se oyó un timbrazo decidido en la puerta principal. Voy enseguida, no se impacienten. Reconocí en el tono de nuestra casera la mezcla habitual de respeto y curiosidad que anunciaba la llegada de un visitante poco común para nuestra casa. Pocos instantes después la puerta del salón se abrió y apareció la imponente figura de doña Usson con el delantal impecable y cierta expresión intrigada. Tiene visita, señor Holmes, y me ha rogado que no anuncie su nombre en voz alta. Mi amigo se incorporó con una rapidez que desmentía su aparente indolencia e hizo un gesto para que condujera al recién llegado a nuestra presencia. Sea quien sea, señora Usson, su anonimato no durará más de un minuto una vez haya cruzado el umbral. Dicho esto se levantó y se situó junto a la chimenea con la espalda contra la repisa y la mirada fija en la puerta. Entró entonces un caballero alto de unos 40 años de tez pálida pero perfectamente afeitado, vestido con una corrección que rozaba la rigidez y con unos modales que denunciaban el trato habitual con ambientes oficiales. Señor Holmes, acudo a usted porque el honor de un hombre e incluso la tranquilidad de un pequeño reino penden de un hilo que solo usted puede tal vez reforzar. El acento extranjero del visitante era perceptible pero discreto, y su castellano aprendido sin duda en más de una cancillería resultaba claro y medido. Le ruego que tome asiento y que me permita observarle unos segundos antes de que empecemos a hablar de reinos y honores. El caballero se sentó en el borde de la silla con cierta rigidez y dejó sobre la mesa un sombrero hongo impecable que no presentaba una sola mota de polvo. No obstante, antes de empezar puedo decirle que no ha dormido bien en las 2 últimas noches, que ha cruzado el canal hace menos de 24 horas, que trabaja en un ambiente de papeles y sellos oficiales y que un jardín londinense ha cobrado para usted una importancia desmesurada. El visitante lanzó una exclamación apagada y se inclinó hacia adelante con expresión de incrédula sorpresa. Señor Holmes, si su reputación no fuese ya legendaria, juraría que me está leyendo la mente. Nada más lejos, caballero. Me remito a leer sus puños desgastados, el salitre de sus botas, la tinta de sus dedos y una brizna de hierba húmeda que se aferra todavía al borde de su pantalón. Pero le ruego que me diga su nombre para que el cuadro esté completo. Me llamo Julius Bonneverat y soy primer secretario de la legación de mi país en Londres. Aquella declaración situó al instante la visita en el terreno de la alta diplomacia y recordé algunas ocasiones anteriores en que mi amigo había intervenido en asuntos similares en beneficio del Foreign Office. Entonces, señor Bonneverat, estamos en el terreno en el que la indiscreción se considera traición y el silencio puede equivaler a una sentencia. Así que será mejor que hable con toda claridad dentro de los límites que su conciencia le permita. Si no hablo con claridad ahora, señor Holmes, temo que muy pronto nadie volverá a escuchar mi voz en un destino honorable.
Mientras pronunciaba estas palabras, el diplomático mostró por primera vez una grieta en su compostura y sus manos largas y finas se entrelazaron con un gesto de angustia que habría conmovido a cualquiera. Empiece por el principio y no omita detalle alguno no tocante a personas, lugares y documentos, porque en esos detalles mínimos suele encontrarse la diferencia entre la deshonra y la reparación. Se ha filtrado el contenido de un memorando secreto redactado en nuestra legación, un memorando que describe de manera preliminar un acuerdo naval con el gobierno británico. 2 días después de haber sido preparado en mi escritorio, un periódico de un país rival publicó datos tan precisos que nadie puede dudar de que tuvo acceso a una copia de aquel texto o de un resumen muy fiel. En la alegación se piensa que el culpable soy yo porque fui el último en tener el memorando en mis manos y porque una noche se me encontró inconsciente en el jardín con restos de papeles quemados a mi alrededor. El relato del diplomático había adquirido un tono monocorde como si repitiera una acusación ya escuchada demasiadas veces, pero el brillo de sus ojos revelaba una profunda indignación reprimida. Habla de un jardín, señor Bonneverer, y en su ropa he visto hierba húmeda y una mancha de tinta que no proviene de nuestra casa, así que deduzco que ese espacio ha sido elevado a la categoría de escenario del crimen. Eso es precisamente lo que temo, señor Holmes, que el jardín de nuestra legación haya sido transformado en un teatro dispuesto para señalarme a mí como actor principal. Le pregunté cómo había tenido lugar el supuesto ataque en aquel jardín, pues semejante agresión resultaba a primera vista extraña en un recinto diplomático. Según la versión que circula, un intruso penetró en el jardín, me golpeó por la espalda, me arrebató el memorando y trató de quemarlo allí mismo antes de ser sorprendido por los criados. Yo solo recuerdo haber sentido un golpe seco en la cabeza mientras caminaba hacia el césped y luego un mareo interminable que terminó en la cama de mi habitación. Ningún intruso medianamente inteligente escogería un césped húmedo para quemar papeles importantes, y menos aún dejaría un secante manchado a la vista. Pero hablaremos de eso cuando veamos el lugar. Aquella mención súbita a un secante me sorprendió, pues el señor Bonneverer no había mencionado todavía ningún objeto de papelería concreto. Señor Holmes, junto a mí encontraron un tintero roto, hojas de papel membretado chamuscadas y, como usted dice, un grueso secante que uso habitualmente en mi trabajo. En cuyo caso, señor Bonneverer, me está confirmando que en su legación se han cometido al menos 2 imprudencias, una en materia de seguridad y otra en materia de escenografía criminal. El diplomático hizo un esfuerzo visible por dominarse y se inclinó hacia adelante con una seriedad casi solemne. No puedo hablarle de todos los documentos guardados en nuestros archivos, señor Holmes, pero sé que hay papeles más antiguos cuya mera existencia sería un desastre si llegaran al conocimiento de la opinión pública británica. Mi superior, el ministro, me ha ordenado que no mencione esos papeles bajo ningún concepto, ni siquiera para defender mi honor, y he tenido que acudir a usted como último recurso. Comprendo, su silencio está al servicio de una corona y de una conciencia, pero no olvide que mi deber consiste en obedecer únicamente a la lógica de los hechos. Pregunté entonces cuál era la situación actual en la legación y en qué términos se hallaba con el ministro. Oficialmente sigo en mi puesto, doctor, pero mis colegas me miran como quien contempla a un hombre que ya tiene un pie en la horca. El ministro ha insinuado que sería mejor para todos que yo pidiera el traslado o incluso la dimisión antes de que la investigación interna concluya algo desfavorable. La investigación interna, querido señor, concluirá exactamente lo que convenga a quienes tienen algo que ocultar, por lo que conviene que iniciemos en Bakerstreet una investigación que no responde a ningún gobierno. Mi amigo se levantó y comenzó a pasear por la habitación con las manos en la espalda, ese movimiento suyo que tantos razonamientos había acompañado en el curso de los años. Usted dice que salió del jardín con el documento en su poder, que recibió un golpe y que despertó en su cama. Y dice también que el jardín es un recinto cerrado, cuidado y familiar para los habitantes de la casa. Así es, señor Holmes. El jardín está rodeado por un muro de altura respetable y solo tiene 2 accesos,
uno desde la casa y otro desde una pequeña puerta de servicio que da a un callejón. Y en ese jardín se hallaron tinta derramada, papeles quemados y un secante manchado, de modo que la tinta, el fuego y la presión de la pluma han jugado un papel más importante que los músculos del agresor. Apreté los labios, pues conocía de esa manera que Holmes tenía a veces de hablar de los hechos como si fuesen personajes de una obra de teatro. El señor von Everard nos miraba con una mezcla de esperanza y ansiedad, como si quisiera leer en nuestros rostros una sentencia anticipada. Dígame quiénes tuvieron acceso al memorando en el despacho y quiénes se encontraban en la casa la noche en que fue atacado. El documento lo redacté yo mismo, siguiendo las instrucciones del ministro. Lo leyó él y lo guardó en una carpeta de cuero sobre mi mesa, y esa misma tarde lo copié en clave para nuestra comunicación cifrada con la capital. Esa noche se hallaban en la casa el ministro, su sobrina Helene, el segundo secretario, un par de funcionarios menores y el jardinero en los cobertizos del fondo. Y entre todos ellos, ¿a quién consideraría usted moralmente incapaz de filtrar un documento por dinero o ambición? Me cuesta creer que ninguno de ellos lo hiciera por beneficio propio, señor Holmes. Pero si alguien lo hizo no fue por codicia, sino por miedo a algo anterior y más terrible. Aquella frase producida con voz baja dejó en el ambiente una sensación casi física de amenaza lejana. Muy bien, señor von Everard. Iremos a su dirección, examinaremos su jardín y hablaremos con su ministro, su sobrina y su segundo secretario, y tal vez el césped y los papeles quieran decirnos lo que ustedes callan. Le estaré eternamente agradecido si logra mostrar a mis superiores que no he traicionado ni al rey ni a mi propia conciencia. Le prometo que, si usted es inocente, ningún poder en Londres podrá impedir que esa inocencia quede demostrada al menos ante los ojos de quienes sepan ver. Un cuarto de hora más tarde nos hallábamos ya en un coche de alquiler atravesando las calles húmedas de la ciudad en dirección al barrio donde se encontraba la pequeña legación del Reno Continental. Durante el trayecto el señor von Everard permaneció casi todo el tiempo en silencio mirando por la ventanilla como si buscara en la niebla respuestas que no podía encontrar en los hombres. Yo observaba con atención su perfil e intentaba conciliar la apariencia de probidad de aquel hombre con la sospecha que se cernía sobre él como una nube pesada. Cuando el coche se detuvo frente a una elegante casa de fachada discreta, flanqueada por 2 faroles de gas y un pequeño jardín delantero, supe que nos encontrábamos en un escenario donde la cortesía y la intriga convivían estrechamente. El portero nos anunció y pronto fuimos conducidos a un salón donde el propio ministro nos esperaba acompañado de una dama joven y de un caballero de aspecto más ligero que von Everard. Señor Holmes, el nombre de usted ha sido mencionado en más de un despacho del Foreign Office y debo confesar que no esperaba recibirle en mi humilde legación bajo circunstancias tan desagradables. Las circunstancias, excelencia, rara vez se preocupan de nuestras expectativas, pero quizá podamos hacer que se preocupen de nuestra reputación si las examinamos con frialdad. El ministro era un hombre de unos 60 años de barba recortada y mirada penetrante cuya frente alta y surcada de arrugas sugería más preocupaciones políticas que escrúpulos de conciencia. Doctor Watson, me han hablado a menudo de usted y debo decir que es un consuelo ver aquí un rostro que no pertenece del todo al mundo de los informes. La sobrina del ministro, Helene von Altenburg, era una mujer de unos 30 años de rasgos firmes y ojos inteligentes que parecían pesar cada palabra que se decía a su alrededor. Yo soy Delvaux, segunda secretaria de la delegación, y solo espero que su presencia aquí no sea señal de que nuestro pequeño escándalo se hará grande en los periódicos. Que un escándalo sea grande o pequeño, señor Delvaux, suele depender de la cantidad de verdad que contenga y no del número de periodistas que lo escriban. Una sombra de ironía cruzó el rostro del joven secretario, pero se inclinó con cortesía y se retiró un paso como quien acepta su lugar en una función que no controla. Excelencia, me gustaría empezar por ver el lugar donde nuestro amigo fue hallado herido y donde, según se dice, se intentó destruir el documento. Sí es indispensable, señor Holmes, pero le ruego que no olvide que este jardín es parte de una casa donde la discreción es una necesidad más que una virtud. La discreción mal entendida, excelencia, es la nodriza de muchos crímenes,
pero le prometo que no arrancaré a su jardín más hojas de las necesarias. El ministro hizo un gesto resignado y nos condujo a través de un pasillo hacia una puerta acristalada que daba acceso a un pequeño jardín trasero. Aquel jardín era un rectángulo de césped bien cuidado rodeado de senderos de grava y de algunos arbustos recortados con un banco de hierro pintado de verde en el centro y una glorieta ligera junto al muro. El aire olía a tierra húmeda y a rosales invernales y la luz pálida del cielo londinense confería al conjunto un aspecto melancólico que habría encantado a más de un poeta. Interesante, muy interesante, Watson. Fíjese en la hierba bajo el banco y dígame qué observa. Me agaché y vi que el césped presentaba un tono amarillento en una zona rectangular despazada respecto a las patas del banco. Señalé la discrepancia a Holmes, que se inclinó también con una sonrisa apenas perceptible. El banco no ha estado siempre donde está ahora, Watson, y la hierba recuerda mejor que los hombres las posiciones antiguas. Lo que ustedes llaman observación, señor Holmes, otros lo considerarían curiosidad malsana. La curiosidad malsana, excelencia, mira por la cerradura, mientras que la verdadera observación se limita a contemplar lo que ustedes mismos exponen en el jardín. Holmes caminó lentamente por el sendero de grava deteniéndose aquí y allá para examinar la tierra, el farol de gas y la puerta de servicio del muro del fondo. Cerca del banco se veían manchas oscuras sobre la hierba, restos de papel ennegrecido y a poca distancia un pequeño objeto de cristal roto que reconocí como un tintero. Aquí tenemos la tinta, el fuego y el vidrio, Watson. Solo falta nuestro viejo amigo el secante para que la escena esté completa. Julius von Everard señaló un punto junto al banco donde un objeto rectangular había dejado una huella limpia en la hierba. El secante se encontraba aquí cuando me hallaron, señor Holmes, y fue recogido y guardado luego en mi despacho. Me gustaría examinarlo con detenimiento en Bacastre, excelencia, si no tiene inconveniente en que nos lo llevemos prestado durante unas horas. No puedo negar nada que no sea estrictamente contrario a las instrucciones del rey, pero me reservo el derecho de supervisar el uso que haga usted de ese objeto. Los secantes no suelen traicionar a sus dueños más que en silencio, excelencia, y ese tipo de traición es la que más me interesa. Holmes se agachó junto a las manchas de tinta y arrancó con delicadeza un pequeño trozo de hierba manchada que guardó en su cartera de cuero con esa minuciosidad suya que jamás consideré excesiva. Después examinó el farol de gas que se alzaba cerca del sendero y pasó los dedos por el cristal ennegrecido y por la estructura metálica ligeramente torcida. El fuego y la luz han sido manipulados aquí con menos habilidad de la que sus autores creen, Watson, porque ningún intruso habría tenido tiempo de jugar con faroles mientras huía con un documento robado. Tras unos minutos más de observación silenciosa regresamos al interior de la casa donde la sobrina del ministro y el segundo secretario nos esperaban en el salón. Señorita von Altenburg, ¿podría decirme si usted utiliza a menudo el jardín y si lo considera un lugar seguro para pasear sola? El jardín es el único rincón de esta casa que me parece verdaderamente mío, señor Holmes, pero desde el incidente de Julius no he podido sentarme en ese banco sin sentir una inquietud desagradable. Helene von Altenburg pronunció estas palabras con una sinceridad que incluso a mis ojos poco entrenados parecía incompatible con la doblez. Y en cuanto a usted, señor Delbos, me han dicho que tiene afición por los dibujos y los esquemas, y he notado en su despacho algunos instrumentos de medición. Es cierto, señor Holmes, me distrae trazar planos de ciudades y puertos, quizá porque la política exterior me parecía a menudo más un juego de líneas que de palabras. Un juego de líneas puede convertirse en un juego de distancias, y las distancias en un cálculo de trayectorias, lo cual es útil para trazar fortificaciones o para reconstruir escenas en un jardín. No veo por qué habría de reconstruir nada en nuestro jardín, señor Holmes, pues yo no estaba allí cuando se produjo el lamentable incidente. Holmes lo observó con atención, pero no respondió de inmediato, como si almacenara aquellas palabras en alguno de los compartimentos de su mente para examinarlas más tarde. Excelencia, ya he visto lo que necesitaba ver en su casa por un momento, y le ruego que nos permita retirar el secante y algunos papeles de muestra de su papelería, pues la tinta,
y el papel suelen hablar mejor que los diplomáticos. Tome lo que considere necesario, señor Holmes, pero le advierto que mi paciencia y la de mi gobierno no son infinitas. Por fortuna, Excelencia, la verdad no necesita paciencia para existir, solo un poco de luz para ser vista. De regreso a Baker Street, Holmes permaneció casi todo el trayecto en silencio con el secante y algunos pliegos de papel sobre las rodillas como si fuesen pruebas de un laboratorio químico. Una vez en nuestra sala encendió una lámpara de pantalla verde, dispuso el secante sobre la mesa y se inclinó sobre él con una lente de aumento mientras yo lo observaba con creciente curiosidad. Vea, Watson, cómo las fibras del secante han retenido la huella de palabras que ya no se encuentran en la superficie de ningún papel visible. Me acerqué y pude distinguir líneas borrosas e invertidas que parecían surgir del propio tejido del cartón como fantasmas de tinta. Reconoce el membrete que aparece aquí y de esta fórmula ceremonial que se refiere a un puerto y da un acuerdo reservado. Le confesé que, aunque podía leer algunas palabras, no me resultaba posible reconstruir el sentido completo de las frases. No importa, para eso están mi lente y mi paciencia, pero lo esencial es que estas líneas no corresponden al memorando reciente sino a un documento anterior que se ha apoyado en este mismo secante. Comprendí entonces que el secante era una especie de memoria indiscreta de la mesa del diplomático, un testigo silencioso de textos que habían pasado por sus manos. Nuestro amigo Von Everard ha trabajado sobre este secante más de una vez, y sospecho que lo ha hecho también el ministro cuando todavía era un funcionario ambicioso. Le pregunté si creía que el ministro estaba directamente implicado en la filtración del memorando. Mi querido Watson, cuando un hombre teme más la revelación de un viejo pecado que la caída de un gobierno, es capaz de sacrificar un acuerdo nuevo con tal de salvar su antigua falta. Aquella frase contenía una conclusión que todavía no alcanzaba a seguir, y pedí a Holmes que explicara su razonamiento. Imagine que existe un protocolo secreto firmado hace años, por el cual el pequeño reino compromete un puerto a cambio de ventajas personales para ciertos políticos. Imagine ahora que el nuevo memorando naval con el gobierno británico incluye una cláusula que obliga a revisar todos los acuerdos anteriores relativos a instalaciones marítimas. Si ese memorando llega a firmarse, el viejo protocolo saldrá a la luz y con él la vergüenza y quizá el proceso de quienes lo rubricaron, entre los que se encuentra nuestro ministro. Empecé a entrever la magnitud del conflicto que se escondía tras aquel asunto, al parecer limitado a una simple filtración periodística. La filtración del nuevo memorando es en ese caso un acto de defensa. Watson, un crimen cometido con la única finalidad de impedir que otro crimen más antiguo sea descubierto. Le pregunté por qué sospechaba que el ministro era capaz de semejante maniobra y no, por ejemplo, el joven del Vaux. De Vaux es ambicioso y frívolo, pero la estructura del caso tiene un peso de responsabilidad histórica que solo puede corresponder a un hombre de la edad y el rango del ministro. Además, nuestro joven amigo usa sus reglas y compases para dibujar, pero alguien los ha usado recientemente para medir distancias en un jardín, y eso indica un interés práctico por la escenografía de un supuesto ataque. Me incliné sobre la mesa para examinar otra vez el secante y vi que Holmes había marcado con lápiz varias líneas en las que se repetían ciertas palabras relacionadas con concesiones y anexos reservados. Voy a necesitar una segunda visita a la delegación, Watson, y esta vez hablaré con el jardinero, con la sobrina y con el segundo secretario por separado, porque la verdad rara vez se presenta en grupo. Al día siguiente regresamos a la pequeña legación con el pretexto oficial de devolver el secante y hacer algunas preguntas suplementarias, algo a lo que el ministro accedió con visible desgana. Mientras Holmes se ocupaba de conversaciones formales con el ministro en el despacho, aproveché para conversar unos minutos con la señorita Von Altenburg junto a una ventana desde la que se veía el jardín. No puedo evitar sentir que esta casa entera se ha convertido en un tablero donde mis parientes mueven piezas que ya no son personas sino cargos.
Le aseguré que la presencia de Holmes era una garantía de que al menos la verdad de los hechos no sería sacrificada sin lucha. Julius es un hombre de un honor casi antiguo, doctor, y si está sufriendo es porque ama a su país tanto como a su propia reputación. Le pregunté si había notado cambios en la conducta del ministro desde que estalló el escándalo. Mi tío no duerme bien, bebe más de lo habitual y ha pasado largas noches encerrado en su despacho con documentos antiguos, pero no me ha permitido ayudarle. Esa referencia a documentos antiguos reforzó la idea de Holmes sobre un protocolo previo cuya sombra caía sobre el memorando actual. Pocos minutos después acompañé a Holmes al cobertizo del fondo del jardín donde el jardinero se encontraba limpiando herramientas con gesto concentrado. El hombre de manos recias y rostro curtido nos confirmó que el banco de hierro había sido movido de su lugar habitual por orden del ministro después del incidente, aunque no supo explicar por qué. Reconoció también que el ministro había pasado un buen rato en el jardín la mañana posterior al ataque caminando de un lado a otro y mirando con insistencia el farol de gas y la puerta del callejón. Una vez más la hierba, la grava y los objetos mudos hablaban con una elocuencia que casi hacía innecesarias las palabras de los hombres. De regreso al interior, Holmes pidió detalles sobre la rutina de trabajo en el despacho del ministro y sobre la manera en que se archivaban los documentos antiguos. El ministro respondió con evasivas cuidadosamente formuladas, pero su incomodidad era evidente incluso para un observador menos entrenado que mi amigo. Delvaux, en cambio, se mostró excesivamente locuaz cuando Holmes le preguntó por sus opiniones sobre la política exterior de su país. Creo, señor Holmes, que las naciones pequeñas deben aprender a negociar con todas las grandes potencias sin pertenecer por completo a ninguna, y no siempre se consigue eso con documentos firmados a la luz del día. Una filosofía interesante, señor Delvaux, sobre todo para un hombre que aún no ha tenido que responder ante la historia de las consecuencias de sus palabras. Cuando abandonamos la legación aquella tarde tuve la impresión de que las piezas del rompecabezas se encontraban ya sobre la mesa de Holmes aunque aún no se hubieran ensamblado del todo. De vuelta en Baker Street, mi amigo se dejó caer en su sillón favorito y encendió su pipa con una parsimonia que yo conocía bien. Watson, creo que ha llegado el momento de reunir a todos los actores de nuestra pequeña tragedia en el escenario donde se pretende que tuvo lugar el crimen. Le pregunté si se refería al jardín de la legación y si pensaba exponer allí mismo toda su reconstrucción de los hechos. Exactamente. Y además deseo contar con la presencia de un representante discreto del Foreign Office, porque lo que vamos a revelar pertenece tanto a Londres como a ese pequeño reino extranjero. La mañana siguiente fue fijada para la reunión en el jardín y a la hora convenida nos encontramos de nuevo en aquel rectángulo de césped que tantas miradas había atraído en los últimos días. Estaban presentes el ministro, su sobrina Helene, los dos secretarios, el jardinero y un caballero inglés cuyo porte reservado delataba su pertenencia al servicio exterior de su majestad. Excelencia, señores y señorita, les he pedido que se reúnan aquí porque este lugar ha sido presentado como escenario de un ataque nocturno y de un intento de destruir un documento, pero la escena que yo veo es de otra naturaleza. Todos guardaron silencio y miraron a Holmes con expectación, salvo el ministro, que mantenía los labios apretados en una línea de fría cortesía. Según se nos ha dicho, un intruso habría saltado el muro, recorrido el césped, luchado con el señor Bonneverat, arrebatado el memorando y tratado de quemarlo junto a este banco. Sin embargo, el estado de la hierba, la posición del banco, las marcas en el farol y la distribución de las manchas de tinta me obligan a rechazar ese relato como una ficción, hábil aunque no lo bastante hábil. Holmes señaló la zona amarillenta del césped donde la hierba indicaba la posición antigua del banco y luego el lugar donde se hallaban las manchas de tinta. Este banco estuvo durante largo tiempo junto a la glorieta, y la hierba lo recuerda, mientras que las manchas de tinta y las cenizas se encuentran aquí, donde el banco fue colocado después del incidente. Ningún intruso habría tenido el tiempo ni el motivo para mover un banco pesado de hierro fundido en mitad de su vida, pero alguien que deseaba crear una escena verosímil sí lo tenía.
El jardinero bajó la vista con incomodidad y en su rostro se reflejó el recuerdo de la orden recibida para desplazar el banco al día siguiente del suceso. La torcedura del farol y el ennegrecimiento del cristal indican que el fuego usado para quemar los papeles se aplicó con carna y a corta distancia, no en medio de una refrigeradora. La tinta derramada sobre la hierba no corresponde a un tintero que cae en un forcejeo, sino a un objeto volcado deliberadamente, como muestran las salpicaduras y la ausencia de manchas en el lugar donde antes se hallaba el banco. La reconstrucción física expulsaba poco a poco de la mente de todos la imagen de un ladrón nocturno y la sustituía por la de alguien que se movía a gusto en aquel jardín y disponía de tiempo y autoridad para manipularlo. Si añadimos que el secante encontrado junto al herido contiene impresas no solo las líneas del memorando reciente, sino también las de un protocolo más antiguo y comprometedor, la conclusión se hace inevitable. El representante del Foreign Office dio un ligero respingo al oír hablar de un protocolo antiguo y sus ojos se clavaron en el ministro con interés renovado. Excelencia, ese protocolo cuyo texto he podido reconstruir en parte gracias al humilde secante menciona la posible cesión de un puerto y ciertas concesiones en beneficio personal de algunos hombres, entre ellos un funcionario que hoy ocupa un cargo más alto. Pretende decir que yo mismo habría puesto en manos enemigas un memorando que podía ser interpretado como una traición a nuestro aliado. Pretendo decir que su objetivo no era servir a un enemigo, sino impedir que su antiguo error y la corrupción de otros salieran a la luz, y que para ello necesitaba un culpable conveniente dentro de su propia casa. El señor Bonaveral, por su lealtad y su posición intermedia, era el candidato perfecto para cargar con una culpa que no le pertenecía. Julius von Eberhard dio un paso adelante visiblemente conmocionado por la violencia moral de aquellas afirmaciones. Excelencia, si eso es cierto, mi vida entera no ha sido sino un instrumento silencioso al servicio de un acto que detesto. Usted salió esa noche al jardín con el memorando en la mano, probablemente a requerimiento de su superior que lo citó para discutir ciertos detalles en un ambiente más privado que el despacho. Allí recibió un golpe calculado, lo bastante fuerte para dejarle inconsciente pero no para matarle, y luego su cuerpo fue dispuesto junto al banco movido, el tintero fue volcado, algunos papeles fueron quemados y el secante fue dejado como testigo mudo de una escena falsificada. Cada frase de Holmes se apoyaba en un detalle físico del lugar o en una deducción que yo mismo había visto crecer en su mente durante los días anteriores. El viejo protocolo que tantas noches ha revisado en su despacho, Excelencia, dejó sus huellas en el secante, y esas huellas revelan una caligrafía que coincide con la suya en su juventud. El nuevo memorando, por su parte, fue copiado y enviado por un canal paralelo a un intermediario del país rival, y la filtración se produjo con la exacta precisión necesaria para arruinar el acuerdo sin revelar su fuente real. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el ruido lejano de la ciudad pareció apagarse, como si Londres contuviera la respiración junto con nosotros. El ministro se llevó una mano a la frente y por un momento temí que fuera a desplomarse sobre el césped, pero se rehízo con un esfuerzo visible. Señor Holmes, su imaginación sería admirable si no fuera porque la realidad tiene un peso que sus teorías no alcanzan. La realidad, Excelencia, es que su jardinero puede atestiguar que el banco fue movido por orden suya, que el farol fue reparado después de que usted lo torciera manipulando el fuego y que usted estuvo largo rato solo en este jardín la mañana posterior al incidente. El jardinero confirmó con palabras breves pero firmes lo esencial de aquella enumeración y el representante del Foreign Office inclinó la cabeza como quien da por establecido un hecho. La realidad es también que el secante muestra dos niveles de escritura, uno reciente y otro antiguo, y que el antiguo corresponde a un protocolo que su gobierno estaría muy interesado en ver anulado sin ruido. El caballero inglés recordó al ministro con voz baja que el gobierno británico podía mostrarse comprensivo con errores del pasado si se presentaban como tales, pero no toleraría actos recientes de engaño deliberado.
El ministro dejó caer los hombros como si un peso que llevaba años soportando hubiera terminado por quebrar su resistencia. Si acepto la lectura que hace usted de estos hechos, señor Holmes, reconozco que mis actos han sido dictados por el miedo y no por el valor. No me corresponde juzgar su valor, Excelencia, solo describir las consecuencias de sus actos, y ahora esas consecuencias amenazan con arrastrar a un hombre inocente y quizá a la estabilidad de más de un gobierno. Y, no obstante, una salida estrecha pero transitable que permitirá salvar el honor de Bonneverard y evitar que la opinión pública se convierta en juez de un asunto que no puede comprender en toda su complejidad. Todos volvieron la mirada hacia Holmes, que se había erguido con esa expresión serena que yo conocía tanto de los triunfos como de las renuncias. La condición primera es que el señor Bonneverard sea exonerado por completo de toda sospecha, trasladado a un destino honorable y acompañado de una recomendación que deje claro que su lealtad nunca ha sido puesta en duda por su propio gobierno. La segunda es que el protocolo antiguo sea anulado de manera discreta por su rey y sus ministros, de forma que no pueda volver a usarse como instrumento de chantaje político o de guerra encubierta. La tercera, implícita, es que lo ocurrido en este jardín quede reducido oficialmente a un malentendido y que el memorando filtrado sea considerado fruto de una imprudencia doméstica cuya responsabilidad no conviene seguir rastreando. El representante del Foreign Office asintió despacio, reconociendo que aquella solución, aunque incompleta desde el punto de vista de una justicia absoluta, era quizá la única compatible con la paz y la prudencia. El ministro guardó silencio durante un largo minuto en el que sus manos jugaron nerviosamente con el borde de su chaqueta y al fin levantó la cabeza con expresión agotada. Acepto las condiciones que propone, señor Holmes, no por mí, sino por el rey a quien he servido, y por la sangre que podría derramarse si este viejo papel se convirtiera en una bandera para los enemigos de mi país. Entonces, Excelencia, este jardín podrá volver a ser un lugar donde crezcan las rosas sin necesidad de regarlas con tinta culpable. Helene von Altenburg se acercó a Julius Bonneverard y tomó su mano con un gesto en el que vi más que una simple solidaridad familiar. Julius, al menos tu nombre quedará limpio y nadie podrá pronunciarlo junto al de la traición. Si no fuera por el señor Holmes y por usted, doctor, mi nombre habría quedado para siempre manchado incluso en mi propia conciencia. Le respondí que la conciencia de un hombre recto puede oscurecerse por las apariencias, pero nunca se corrompe del todo mientras exista la posibilidad de la verdad. El caballero del Foreign Office se encargó de los detalles prácticos de la solución y pocas semanas más tarde los periódicos se limitaron a mencionar la sustitución amistosa del ministro por razones de salud y el nombramiento de Julius Bonneverard para un pequeño consulado en un país lejano. El caso desapareció de las conversaciones públicas casi tan pronto como había aparecido, pero en Baker Street dejó tras de sí un objeto modesto que mi amigo decidió conservar durante mucho tiempo. Me refiero desde luego al secante manchado que había sido el verdadero confidente de la mesa del diplomático y cuyo testimonio silencioso había permitido a Holmes reconstruir la cadena de hechos que unía un documento antiguo con una filtración reciente. Una noche, varios meses después, encontré a Holmes contemplando aquel trozo de cartón bajo la luz de la lámpara con la mirada perdida en sus fibras llenas de sombras de tinta. Mire, Watson, cómo este humilde objeto ha tenido en sus manos, por decirlo así, el destino de un reino, y sin embargo nadie le prestó atención hasta que lo sacamos del jardín. Le dije que me parecía inquietante pensar que un simple secante pudiera contener más verdad que un despacho oficial firmado por varios ministros. Los papeles oficiales dicen lo que los hombres quieren que digan, mientras que los objetos dicen lo que los hombres hacen, y para mí siempre ha sido más revelador lo segundo que lo primero. Guardó el secante en un cajón de la mesa junto a otros recuerdos de casos pasados y cambió de tema con su brusquedad habitual, hablando de un nuevo asunto que empezaba a interesarle. Yo supe en aquel momento que el caso del secante del jardín ocuparía un lugar especial en mis notas, aunque tardara años en redactar su relato. Ahora, querido oyente, que has llegado conmigo hasta el final de esta historia, quiero agradecerte de corazón el tiempo que has dedicado a escuchar las aventuras de mi incomparable amigo y de este humilde cronista.
Si este caso inédito de Sherlock Holmes te ha resultado interesante, te agradecería que dejaras constancia de ello con un me gusta en este vídeo, porque esos pequeños gestos nos ayudan más de lo que imaginas. Te invito también a suscribirte al canal y a activar las notificaciones de modo que no te pierdas los próximos relatos que tenemos preparados para ti. Me alegrará mucho leer tus impresiones, tus teorías y tus comentarios en la sección correspondiente, porque las historias de Holmes siempre ganan cuando se comparten y se discuten entre amigos. Si deseas apoyar de manera más directa este proyecto de casos inéditos, puedes hacerlo a través del código que verás en la esquina inferior derecha del vídeo mediante el enlace que encontrarás en la descripción. En esa misma descripción hallarás enlaces hacia otras obras de nuestra casa, pertenecientes a series muy diferentes a esta, que pueden acompañarte en noches de insomnio, de curiosidad o de simple compañía. Por mi parte solo me queda despedirme por ahora, darte las gracias una vez más y pedirte que nos acompañes en el próximo caso inédito de Sherlock Holmes, donde volveremos a encontrarnos en Baker Street. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de tu siempre atento cronista, el Dr. Watson.